Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque donde narramos textos periodísticos sin teque ni leque-leque. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y recibe la notificación de cada nuevo programa. Del capítulo anterior titulado Rizo libre en Cuba. El cabello afro como corona de identidad, leo comentarios de foristas publicados en el sitio web eltoque.com y en su página de Facebook. Raúl Fernández expresa: en Cuba todos somos mezcla. Los españoles con los negros con los chinos, y recuerden que España estuvo siglos ocupada por los moros. En cuanto a alisarse o no el cabello en estos momentos, es decisión propia. No es en Cuba. Ya vemos a actrices negras cómo acuden a implantes y pelucas. Al final, terminan calvas. Ismael afirma: el cabello afro, bien cuidado, es hermoso. Y Mercedes Horta concluye: este artículo es bello. Lloré y reí mientras leía. Es una gran verdad dicha en palabras sencillas. Es un camino bien pensado para la emprendedora y autora de Rizo Libre. Mil gracias por mostrarlo al mundo. Las gracias a ustedes, estimados foristas, por dejarnos sus comentarios en la página de Facebook de El Toque y en eltoque.com. Al final del programa de hoy transmitiremos el mensaje de voz que sobre el episodio Rizo Libre en Cuba nos dejó Lázaro Duarte a través de la Coordinadora de Historias al Oído. Y ahora nuestro episodio de hoy. Del ajiaco cubano a la carne rusa. Comida y lenguaje popular. Texto periodístico Food Monitor Program. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. La comida es uno de los elementos medulares de la cotidianidad cubana. Los isleños dedicamos muchísima energía, tiempo y creatividad en buscar qué comer hoy, mañana, la semana que viene o el mes próximo. La comida es, también, uno de los temas más presentes en el lenguaje popular cubano. Food Monitor Program ha realizado inventarios de vocablos cubanos sobre la comida. Mediante un grupo de encuestas a lo largo de la isla y entrevistas virtuales, recaba locuciones, frases y refranes en torno al imaginario alimentario. La mayoría han surgido a raíz de cambios en las políticas administrativas y de las agudas crisis alimentarias, típicas desde hace muchos años en el país. Existen dos direcciones, a menudo mezcladas, que hacen referencia al lenguaje relacionado con la comida en Cuba. Primero, hay una influencia desde arriba, que parte del discurso político y el lenguaje de la oficialidad. Aborda, entre otros, el desabastecimiento, las medidas económicas, las modificaciones en los sistemas de entrega, las políticas de racionamiento. La segunda dirección es la reacción desde abajo, conformada por la crítica, la sátira o consentimiento a ese discurso oficial, a las carencias y al estrés, lo que ha generado un lenguaje subrepticio del mercado negro y otras modificaciones de la jerga que nombran prejuicios, estereotipos y apetencias vinculadas con la alimentación. Tras más de 6 décadas, el discurso político ha modificado el habla y el repertorio devenido de la influencia, pues interviene en la búsqueda y adquisición de productos alimenticios, en las maneras de elaborarlos, hasta en las formas de distribuirlos, servirlos y describirlos. Bajo la sombrilla estatal surgió la nomenclatura de los productos normados, los cuales pueden ser subsidiados, liberados, regulados o controlados. ¿Y qué significa todo ello? Un oído no entrenado en las políticas del racionamiento cubano jamás reconocería las frases picadillo extendido, pollo por pescado, novena de carne, picadillo de niño, masa cárnica. Por décadas se han naturalizado ejercicios como sacar los mandados de la bodega, coger el pan, renovar la dieta, buscar los donativos, hacer la cola.
Los términos relacionados con la comida están muy presentes en el imaginario social cubano. Reciben numerosas acepciones y son protagonistas de chistes, bromas y otras formas de expresión genuinamente popular. El cubano no cocina, prepara el pasto, la jama, da papa a los niños, sale a luchar o a buscar el pan. Un cubano no tiene hambre, no, no, no. Está partido, tiene canina, tiene un hambre que no la brinca un chivo, tiene un concierto de violines en la barriga. Cuando no encuentra nada que comer, la cubana o el cubano pasa el día en blanco o está fuera de caldero. Surgen además reapropiaciones desde la clasificación oficial, que son gestionadas luego en el contexto popular. Por ejemplo, la carne elaborada en establecimientos estatales, a partir de una mezcla de derivados cárnicos para la confección de croquetas, embutidos y picadillos, fue por mucho tiempo renombrada popularmente como carne de averigua, y un segundo nombre fue OVNI, objeto comestible no identificado. La tendencia tiene mucho que ver con la ausencia de inocuidad alimentaria en un sistema de racionamiento que hace entregas a granel, sin especificar los ingredientes, la procedencia o fecha de caducidad de los productos. Existen términos cuyo uso activo ha desaparecido, pero que continúan ocupando un lugar importante en la memoria alimentaria. Ese es el caso de los productos que aparecieron en medio de la crisis económica de los años 90 del siglo XX. Debido a las políticas alimentarias impositivas del gobierno, algunos productos fueron objeto de rechazo y se les consideró símbolos de precariedad. Durante el período especial, uno de los recursos más comunes para el desayuno familiar fue el cerelac. Sí, escucha bien la palabra, cerelac. Un batido de consistencia grumosa y fuerte sabor. Terminó por ser el protagonista de chistes, ironías y hasta parodias musicales. Para el periodista cubano Gilberto Digo, el cerelac es una mala palabra hecha de harina de cereales y trazas de leche en polvo, según aseguraba el régimen para convencer a los viejitos que lo tomaban como un purgante todas las mañanas en su desayuno. Otros alimentos son productos de una asociación similar, pero desde el afecto, en especial aquellos que han tomado su nombre de algunas marcas anteriores a 1959. Peters, para las tabletas de chocolate. Spam, para la carne prensada. Quaker, para la avena. O Chiclets, para la goma de mascar. Los contratos comerciales y los acuerdos políticos que el Estado ha establecido también modifican la práctica culinaria y, por supuesto, el lenguaje. Por ejemplo, cuando aún no se había derrumbado el campo socialista, muchos de los productos nacionales fueron relegados por otros de importación soviética. De tal modo, en Cuba se consumían grosellas búlgaras, dátiles centroasiáticos o la llamada carne rusa, como se conocería popularmente. La carne rusa reemplazó al producto conocido como Spam, de la marca estadounidense Hormel Foods. La carne rusa pasó a ser primordial para la elaboración de diversos platos en la cocina de resiliencia cubana, como, digamos, pastas de bocadito, sucedáneos de filetes o hamburguesas, componente de croquetas, albóndigas y más. Al respecto, la bloguera cubana Verónica Cervera, autora del blog La Cocina de Vero, explicó en una entrevista publicada en Hypermedia Magazine: recuerdo que mi mamá adobaba la carne rusa con limón, comino y ajo. La dejaba reposar de un día para otro y luego la cocinaba en sofrito. La comíamos con arroz, viandas y ensalada, como en la típica completa cubana. O bien la usábamos para hacer papas rellenas o sencillamente la comíamos con pan. El gobierno también ha renombrado preparaciones culinarias cubanas prerevolucionarias. Alimentos tradicionales como el ajiaco cubano, una sopa espesa que mezcla carnes y viandas, fue refundada como la caldosa, un plato para homenajear el aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, los 28 de septiembre de cada año. El ajiaco cubano pasó de ser el ejemplo de la mixtura gastronómica e identitaria de la isla,
conformada por disímiles migraciones africanas, asiáticas y europeas, a convertirse en la receta anual de la organización de masas más populosa del proceso revolucionario cubano. En el libro Nuestra hambre en La Habana, el escritor cubano Enrique del Risco rememora: esa noche preparaban la famosa caldosa cederista, un mejunje que imitaba al ajiaco de toda la vida, pero con menos ingredientes. Los vecinos acudían con algún tipo de cacharro en la mano, hasta el caldero enorme donde se cocía la caldosa, para asegurarse un poco de aquel brebaje. Lo que intentaba ser una fiesta se convertía en comida de beneficencia para los menesterosos locales, que éramos todos. Junto al reemplazo y la reapropiación de términos en la memoria alimentaria, existen otros vocablos que parecieran tener un significado cotidiano, pero detrás de los cuales se esconden realidades más graves. Es el caso de la java, referencia a cualquier bolsa de tela o nylon con asas, pero que en la isla es un artefacto cotidiano para transportar el pan y otros productos. Además, la java o el saco, como también se le denomina, está presente para muchas familias como el conjunto de alimentos que entregan cada 30 o 45 días a sus parientes presos. El régimen carcelario en Cuba no ofrece una alimentación balanceada y, por lo general, la que reciben los reos es de muy mala calidad. La java suele contener alimentos imperecederos como galletas, palitroques y otros productos elaborados con harina, así como azúcar, café, aceite, condimentos, siropes, mayonesa y confituras. También es producto de trueques, y con sus ingredientes suelen pagarse servicios y favores. Es objeto a veces de medidas disciplinarias, mediante las cuales puede ser prohibida la java o confiscada. Asimismo, el desabastecimiento y la crisis alimentaria dan paso a otros fenómenos sociales. Durante el período especial, un indicio común de evasión de la realidad fue el aumento del consumo de alcohol, según indica una investigación académica de 1993 titulada Estudio de casos y controles de la neuropatía óptica epidémica de Cuba. Hubo varias maneras de nombrar al alcohol no refinado que se producía de manera artesanal. Por ejemplo, espérame en el sueño, duérmete mi niño, mata friki, alcoholite, gato prieto, el hombre y la tierra, azuquín, gualfarina, michiflín, carta candil, vampisol, pati cruzao. El estado de embriaguez también se denominó con las siguientes palabras: curda, prende, embobe, nota, peo o jaladera. También podía asegurarse a partir de la ingesta excesiva de alcohol, vendido a granel en bodegas estatales, al que se le denominaba caballo blanco, líquido de freno, sudor de tigre o chispa de tren. Sí, chispa de tren, quizás el más popular de todos. Otro fenómeno que debe su surgimiento al desabastecimiento y que ha ganado presencia en el vocabulario cotidiano de Cuba es la acción de hacer cola. Un universo muy particular al que lamentablemente muchos cubanos destinan la mayor parte de su día. Durante los últimos años, el gobierno creó una figura estatal para los inspectores del Grupo de Lucha contra Coleros, especie de burócratas que controlan la compra individual y racionada a partir de documentación personal. El colero es otra figura representativa de las colas. Se dedica a hacer la fila con anticipación para tomar puestos ventajosos y luego revender los turnos a otras personas. Siempre quedará la opción de colarse, término que indica la acción de adelantar el turno, es decir, ubicarse en un sitio aventajado y privilegiado, diferente al que le toca a la persona o al colado. La manera en que hablamos y nos expresamos nos identifica. El lenguaje enriquece o limita nuestra información, ayuda a negociar la política en términos cotidianos, pero también reduce y naturaliza acciones y medidas que el poder dicta. El lenguaje ha sido uno de los constructos que más ha modificado el gobierno cubano. Ha resemantizado conceptos como gusanos, escoria y partes blandas, y ha criminalizado conductas que disienten de la narrativa gubernamental.
Sin dudas, el lenguaje sobre la comida y los términos que utilizamos en la variante del idioma que hablamos en Cuba, es decir, el español de Cuba, tiene además consecuencias en el patrimonio y la memoria alimentaria de la nación cubana. Has escuchado Historias al Oído, episodio del ajiaco cubano a la carne rusa, comida y lenguaje popular. Texto periodístico Food Monitor Program. Narración Luis Miguel Cruz, El Lucho. ¿Te gustó este episodio? Pues suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y conviértete en un miembro más. Anímate y envíanos un mensaje de voz por Facebook Messenger. Estamos en facebook.com/historias al oído y también en YouTube. El forista Lázaro Duarte del grupo de WhatsApp, Podcast y más nos envió su mensaje de voz. Buenos días, muchachos. Buenos saludos a todos. Yo pienso que ese Historias al Oído es un podcast muy bueno, muy instructivo. Y yo pienso que generalmente todo lo que hace la revista El Toque es muy bueno, nos muestra la realidad que estamos viviendo en el día a día del cubano. Muy interesante. Son muy buenos, muy instructivos y todo lo que produce El Toque es muy bueno y muy interesante. Para mí es uno de los mejores medios que hay dentro de Cuba, de la prensa independiente. Gracias, Lázaro. Espero más mensajes de voz de otros oyentes para radiarlos en un próximo episodio de Historias al Oído. Gracias por tu sintonía. Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al Oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al Oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al Oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.